Ahora en el programa La Noche vamos a hablar de un país que está siendo ejemplo de este programa de vacunación contra la enfermedad COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus. Ese país es Israel. Su forma de haberse organizado para llegar a amplias capas de la población está siendo un modelo que muchos países, dicen los expertos, deberían seguir. Israel tiene poco más de 9 millones de habitantes, según cifras de Arboring Data. Es líder mundial en el ritmo de vacunación contra el COVID-19, seguido por Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos. En un mes de campaña de vacunación que además inició de manera pronta, el 19 de diciembre del año pasado, del 2020, con la vacunación del primer ministro Benjamín Netanyahu, más de una cuarta parte de los israelíes ya han recibido al menos la primera dosis de la inyección de Pfizer-BioNTech. Y pronto 1 de cada 10, los de mayor edad y los incluidos en grupos de riesgo, la segunda y definitiva. Por eso estamos en comunicación con el embajador de Israel en Colombia. Es un placer saludarlo, señor embajador Cristian Cantor. Gracias por estar con nosotros. Hola Claudia, hola Jefferson, es un gusto estar con ustedes aquí. Es un placer oír buenas noticias. ¿Cuánto es esa cuarta parte de la población? ¿Cómo Israel ha logrado esta forma de generar conciencia? Vemos cómo los jóvenes se organizan en estas redes sociales, en WhatsApp, para hacer fila en la noche y ponerse la vacuna en horas de la madrugada, que en otro continente o en otro país preferirían estar de pronto en alguna fiesta o bebiendo licor. ¿Cómo han hecho ustedes en Israel? Bueno, definitivamente sí, son excelentes noticias y hay que recordar que prácticamente lo que Israel está haciendo hoy se está transformando a ser el laboratorio mundial para poder proveer al resto del mundo, gobiernos o compañías farmas, las lecciones de toda esta operación gigantesca que estamos pasando. Hoy día, uno de cada cuatro personas vacunadas en el mundo es un israelí. Estamos hablando de un proceso, de una operación muy exitosa gracias a tres componentes importantes. El primero es una conexión, un contacto breve, directo entre Israel y las compañías farmas que nos ha permitido recibir en una forma fluja durante todas estas semanas las vacunas necesarias. El segundo componente es la infraestructura logística que tenemos de nuestro sector salud, que permite prácticamente llegar a cada ciudadano y detectar aquellos por las prioridades e invitarlos a recibir las vacunas en cualquier aldea y en cualquier lugar. Y el tercer componente es una campaña masiva de pedagogía, simplemente porque nosotros tenemos que entender que estamos hablando de una operación que tiene que encontrar no solamente las soluciones logísticas de la oferta, quiere decir toda la cadena de enfrío, llegar las vacunas a donde sean, etcétera, 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 pero también crear un equilibrio con la demanda. Tenemos que tener la gente dispuesta a llegar y vacunarse. Y esto también obviamente tiene lazos directos a toda la logística y a toda la operación logística, porque no queremos tirar a la basura vacunas y ya sabemos todos nosotros que estamos hablando de un tamaño tal y tal de bandejas con una cantidad tal y tal de vacunas que tienen una cantidad limitada de horas para ser utilizadas, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un contacto previo, temprano y directo con las compañías farma. Segundo, una infraestructura excepcional del sector salud israelí. Y tercero, de una campaña de pedagogía para elevar la cantidad de la gente que está dispuesta a ser vacunada. Israel ya comienza a presentarle al mundo los resultados de este exitoso plan de vacunación. Yo quiero que analicemos uno de ellos, embajador Cantor, y es el que tiene que ver con la letalidad de este virus. Ustedes en Israel comenzaron vacunando a las personas mayores de 60 años. ¿Ya se conocen los primeros resultados de la disminución de letalidad en Israel? Tenemos que entender que estamos solamente ahora llegando a la segunda semana después de la segunda vacuna, de la segunda dosis.
Entonces todavía los números son un poco ambiguos. Entonces hay que tener una precaución muy grande para entender la situación. De los expertos israelíes estamos escuchando en los 2 últimos días 2 mensajes importantes. El primero es un optimismo, porque estamos viendo un comportamiento diferente del virus y de la forma que la vacuna inmuna a la gente mayor de edad, que es la mayoría de la gente que está recibiendo la vacuna hoy. Solamente esta semana estamos comenzando con la vacunación de los jóvenes de 16 arriba, simplemente para permitir en el futuro que ellos puedan completar sus exámenes de bachillerato, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo unos resultados de una baja en el número de gente afectada o gente saliendo positiva de aquellos vacunados, pero al mismo tiempo estamos viendo un número altísimo de gente que no está vacunada, que está contagiada. Actualmente estamos viendo, hoy es el primer número muy, muy positivo. Hasta ayer estábamos alrededor de los 8.000, 9.000 positivos diarios, y hoy los últimos números que recibimos es que estamos alrededor de los 4.800, quiere decir una baja bastante grande. Pero el segundo mensaje que estamos escuchando casi la mitad. Es una preocupación muy grande de las cepas. Y esa es la razón por la cual desde hoy a la noche el Aeropuerto Internacional de Israel Ben Gurion se va a cerrar a vuelos internacionales, simplemente porque hay un miedo de una infección muy rápida de la cepa británica, sudafricana, etcétera, entre aquellos que todavía no están vacunados. Entonces prácticamente estamos en un race, estamos compitiendo con las cepas. De un lado, tratando de llegar más de inmunidad de rebaño, porque prácticamente el objetivo es llegar a fin de marzo con más de 5 millones de israelíes vacunados, que es mucho más de si quitamos los jóvenes de la población de 9 millones, estamos hablando prácticamente de todos los de 18 arriba o 16 arriba, pero al mismo tiempo compitiendo con las cepas, que no tengan una dinámica bastante rápida de contagio. Claro, y además porque la comunidad científica, señor embajador Cantón, está también analizando si estas nuevas cepas también quedan neutralizadas por las actuales vacunas o si tocaría hacerle modificaciones a esas vacunas. Esa cifra de 200.000 dosis aplicadas diariamente es una cifra muy grande, muy importante, que ya logró, como usted nos ha explicado, lograr ya el 80% de la inmunidad de las personas mayores, que esos pues son muy importantes. Pero la actitud de la gente, yo quiero hablar de la actitud de la gente, porque ese plan de pedagogía que usted también nos dice, creo que es fundamental. Los jóvenes que hacían fila, porque a veces sobran las vacunas, y esas vacunas que sobran de Pfizer, que tienen unos tiempos muy limitados, en vez de perderlas, estaban listos por si les tocaba la oportunidad. Esa necesidad que tienen las personas de acudir a la cita, de atenderla, de no evadirla, ¿cómo la lograron ustedes? Bueno, primero hay que entender que en Israel de antemano no hay una campaña contra vacunación. Israel es uno de los países más vacunados sin contacto, que tiene que ver con el COVID. En general, Israel es un país con altas dimensiones de vacunación de cada tipo. Entonces, eso obviamente ayuda mucho. Pero sí, estamos hablando primero, nosotros estamos ya en el tercer confinamiento desde el año pasado. Eso afecta en una forma grave a la gente, a los jóvenes, a la gente con negocios, al sentido familiar. Entonces, junto a la campaña que expliqué, sí, hay una cantidad muy grande de gente que está dispuesta a vacunarse. Tiene que ver, como dije también antes, del ejemplo que también el liderazgo económico, político, cultural en Israel está dando. Hay una necesidad de ya abrir la economía, abrir el sector cultura. La gente, ayer escuché un dato muy interesante. Ninguno de la gente que tiene un membership
a cualquier museo, a cualquier teatro, no lo anuló. La gente quiere salir de casa. El israelí, como israelí, es un ser muy social, muy familiar. Y como usted dijo, nosotros es un punto muy importante, porque nuestros expertos en todos los briefings que están dando a gente de alrededor del mundo, uno de los conceptos que están enfatizando es la posibilidad de ser flexible, la flexibilidad. Tener un plan, pero también tener una flexibilidad. Como usted dijo, si llegamos al fin de la jornada y ya nos quedan vacunas, en vez de tirarlas a la basura, a pesar que no estamos vacunando gente con prioridad, mayores de 60 o equipos de médicos, etcétera, etcétera, hay la necesidad de llamar a los jóvenes para que puedan llegar y vacunarse. Y sí, eso es algo muy importante. Y sí, vemos la recepción de los israelíes. Quieren ya salir adelante y quieren ya estar en el día siguiente del COVID. Y espero que podamos llegar a esa situación muy rápido. Pues señor Cristian Cantor, embajador de Israel en Colombia, queremos agradecerle su tiempo y la explicación que nos ha dado este programa de vacunación en Israel, que logró en tiempo express, en tiempo récord, cerrar muchos acuerdos para lograr inmunizar a sus cerca de 9 millones de habitantes. Embajador, muchas gracias. Gracias, Jefferson. Gracias, Claudia. Y quiero enfatizar que, como han enfatizado antes, en esto estamos todos juntos y juntos vamos a salir adelante. Israel va a compartir toda la información, toda la experiencia y todos los aprendizajes que tenemos, logísticos, epidemiológicos, lo que sea, con el resto del mundo.